Hermano Ricardo, por favor, si nos puedes acompañar con nuestra primera oración. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches al hermano Rafael Díaz. De igual manera, hermano Larry, vamos a donde estamos, hermanos. Estamos en el hogar, vamos a arrodillarnos y los que podemos también podemos inclinar la cabeza. Vamos a orar para empezar. Amantísimo buen Padre que moras en los altos cielos, en esta oportunidad agradecerte una vez más por este santo y hermoso sábado, en la cual nos reunimos un grupo de tus hijos, y Señor, escuchar tu palabra. Y qué mejor una antesala para este sábado ya a primeras horas, de la cual nosotros estamos gozosos, reunidos como hermanos para escuchar tu palabra. Bendice a tu siervo, al hermano Rafael Díaz, para que pueda guiarnos con el tema que tiene para esta oportunidad. De igual manera, a los hermanos de diferentes lugares, bendícelos y que estemos prestos para escuchar y también para poder cualquier duda tener al término de la predicación. Padre, podamos ser en ti a imagen y semejanza en este santo sábado. Condúcenos y que el Espíritu Santo pueda guiar al hermano y nosotros atentos, dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias, Ricardo. Hermano Rafael, sin más tiempo, desarrolla el tema de esta noche. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Feliz sábado. Así que espero que esta clase, vamos a tener una clase, hermanos, espero que sea de bendición y podamos aprender todos. Quiero, hermanos, de que en el transcurso de la clase ustedes puedan ir elaborando sus preguntas para que al final podamos hacerlas, para que con la ayuda de Dios podamos nosotros responderlas. Así que, hermanos, vamos a orar especialmente por esta clase. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Invocamos tu presencia para que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a entender este tema, a discernirlo, a comprenderlo, para que podamos salir de alguna duda que tengamos. Háblalo, Señor, al corazón a través de tu palabra y a través de los testimonios del Espíritu de profecía. Ayúdalo, Señor, a poder comprender este tema. Te pedimos, Señor, humildemente que nos des tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En lo personal, hermanos, este tema para mí es supremamente importante. Como adventistas tenemos que conocer perfectamente bien este tema, hermanos. Hermanos, como pudieron observar, el tema se trata de hablar de apostasía. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de apostasía es falsas doctrinas, mundanalidad, libertinaje, tradiciones de hombre, etc. Pero cuando hablamos de apostasía, hermanos, el término apostasía es más amplio. La apostasía, en términos generales, significa darle espalda a la verdad. Un apóstata es aquel que ha abandonado la verdad. Un apóstata es aquel que estuvo en la verdad y de repente le da la espalda. El apóstol Pablo habló de eso en Efesios. Vámonos a Efesios, capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Voy a tratar de ir despacio, hermanos, para que ustedes puedan leer las citas conmigo y puedan corroborarlas. Efesios 4, 11. Perdón, es Efesios 4, 14. Dice el apóstol Pablo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Hermanos, aquí se infiere de que el apóstol Pablo está hablando de apostasía. En otras palabras, un apóstata es aquel que es llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. Y noten por quiénes. Dice por los que emplean estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, cuando hablamos de astucia, tenemos que saber qué es astucia. La astucia, hermanos, es lo que hace una serpiente para cazar a su presa. La serpiente es astuta. Un camaleón es astuto. Para poder cazar a su presa, usa un camuflaje. O sea que el término astucia aquí significa de un engaño refinado. Cuando hablamos de este tipo de engaño, de astucia y artimañas de error, a mí me gusta siempre poner un ejemplo, hermanos. Es que el diablo, para engañar a la gente, más que todos los cristianos, usa mucha verdad con un poco de error. Por eso es que el error muchas veces es difícil de detectar, porque es con astucia que se infiltra. Y me gustó la palabra que usaba el hermano Larry, de que tenemos que usar el filtro. Para nosotros poder detectar el error, tenemos que usar un filtro. ¿Y cuál es el filtro? La Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía. Yo sé que estoy predicando para adventistas del séptimo día. Yo sé que los hermanos que van a escuchar este tema, la mayoría son adventistas. Por eso es que voy a mencionar acá en esta clase, voy a usar tanto la Biblia como los escritos del Espíritu de profecía. Hermanos, Satanás hoy más que nunca, hermanos, está infiltrando al pueblo de Dios el engaño y el error. Un engaño refinado. Dice el apóstol Pablo que estas personas que engañan emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, imaginémonos un hermano que no dedica tiempo al estudio de la Biblia, que no le gusta leer los testimonios del Espíritu de profecía, que no le gusta orar. ¿Cómo va a poder detectar un engaño con astucia? Ahora, hermanos, usé esta cita para demostrar que la apostasía, de eso se trata, ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por los falsos maestros que emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, quiero que lo vayamos, hermanos, a Jeremías 5:31. Voy a usar algunas citas bíblicas para después hablar del tema que quiero que tratemos. Jeremías 5:31. Yo quiero, hermanos, que anoten estas citas y las puedan leer. Jeremías 5:31. La pregunta es, antes de leer la cita, ¿quiénes son los más culpables de ser engañados? ¿Los falsos maestros que emplean la astucia y las artimañas del error, o el pueblo que se deja engañar? Yo quiero que contesten esa pregunta ahí en su mente. Noten la pregunta que estoy haciendo. ¿Quién tiene la mayor culpa? ¿El falso maestro que emplea la astucia del error, o el pueblo que se deja engañar? Bueno, leamos la Biblia. Jeremías 5:31. Jeremías 5:31 dice así: los profetas profetizaron mentira, pero hay que tener en cuenta que esta es una mentira refinada, es un engaño refinado, mucha verdad
con poco error. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Hermanos, ¿están leyendo conmigo? Y mi pueblo así lo quiso. ¿Quién tiene la mayor culpa, hermanos? Mi pueblo que así lo quiso. En otras palabras, hermanos, usted y yo somos responsables si nos dejamos engañar. La mayor culpa la tiene el pueblo porque se deja engañar. Aquí dice, y mi pueblo sí lo quiso. O sea que noten, hermanos, que aquí el profeta Jeremías no le está echando la culpa a los falsos profetas, sino que la mayor culpa, ¿a quién se la echa? Y dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Interesante, hermanos, y mi pueblo así lo quiso. O sea, la mayor culpa la tiene el pueblo porque se deja engañar. Teniendo la Biblia, teniendo suficiente información, y se deja engañar. Ahora, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Noten, hermanos, la apostasía, ¿dónde se levanta? No se levanta fuera del pueblo. O sea, usted no le puede llamar apóstata a un pentecostal, a un mormón. Ellos no son apóstatas, porque ellos no conocen la verdad. Un apóstata es aquel que conoce la verdad, la rechaza después, le da la espalda y la ataca. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten, hermanos, los falsos profetas y los falsos maestros están en la misma categoría. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Noten, hermanos, cómo dice Pedro. Allá Pablo dijo que con la astucia emplean la artimaña del error. Aquí Pedro dice que estos falsos maestros introducen encubiertamente herejía destructora. O sea que a simple vista el error no se nota porque está encubierto. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, noten, hermanos, que siempre el error tiene gente. Siempre el error tiene gente que lo apoya. Siempre el error tiene gente que lo hace público. Siempre el error tiene gente que lo patrocina. Siempre el error tiene gente que le aplaude al error. Siempre el error hay personas que lo siguen. Y noten cómo dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería. Esta palabra avaricia, hermanos, indica bienes económicos. O sea que detrás de todo falso maestro, seguramente están intereses personales. Aquí dice el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. ¿Por qué razón, hermanos? Porque según el profeta Ezequiel, ¿de dónde sale la lana? De las ovejas. Por eso es que allá en Ezequiel se dice que hay unos ayes contra los falsos pastores,
porque descuidan la perna quebrada y a la que está gorda la apacientan, porque la gorda da grosura y da más lana. Noten, estos falsos maestros dice que y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea que cuidan a su gente que les provee lana. ¿Me doy a entender, hermanos? Sobre los tales ya del largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, esto es terrible. Los falsos maestros están en la misma categoría que los falsos profetas. La pregunta es, ¿qué es un falso maestro? Un falso maestro es lo contrario o la antítesis de un verdadero maestro. Por ejemplo, a Cristo le llamaban rabí. En el idioma hebreo significa maestro. O sea que un falso maestro es aquel que enseña el error. Un falso maestro es aquel que no enseña la verdad correcta. Un falso maestro es aquel que enseña las artimañas del error. Por consiguiente, un verdadero maestro es aquel que enseña la sana doctrina. Dice la Biblia que cuando los fariseos oían hablar a Cristo, se admiraban de su doctrina, porque Cristo era un maestro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, cuidémonos, hermanos. Los que van a escuchar este mensaje, y esto también va para mí, porque yo soy un maestro. Yo soy un maestro porque en este momento estoy haciendo la función de un maestro, estoy enseñando la palabra. Por lo tanto, este mensaje va para nosotros. Ay de nosotros si somos falsos maestros. Ay de nosotros si estamos enseñando errores al pueblo de Dios. Ay de nosotros que estamos enseñando falsa doctrina, ya sea por preservar un puesto, por intereses personales o por bienes económicos. Ay de nosotros si por culpa de nosotros se pierde multitud de personas. Ay de nosotros si estamos enseñando verdades a media. Ay de nosotros que estamos promoviendo la apostasía. Ay de nosotros si estamos usando la astucia y la artimaña del error para engañar al pueblo de Dios. Dios nos va a pedir cuenta, y dice el apóstol Pedro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, hermanos, si yo enseño errores, me voy a perder. Escuchen, hermanos, si nosotros estamos haciendo errores, nos vamos a condenar. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque muchas veces limitamos el término apostasía a creer de que apostasía solamente es que en la iglesia se escuche rock. Creemos de que apostasía solamente es predicar mensajes halagüeños. Creemos de que apostasía solamente es que en la iglesia se celebra el Día de las Madres o el Día del Pastor o el Día del Padre o el Día de no sé qué. Creemos de que solamente eso es apostasía. Decimos nosotros apostasía. Pero también, hermanos, la apostasía es más amplia. Tiene que ver con enseñar el error. La apostasía también tiene que ver con enseñar estratagema de hombres. Ahora, ¿por qué he dado estas citas bíblicas? Hermanos, yo quiero que se concentren, hermanos, porque esto que voy a decir es tremendo, hermanos, es tremendo. Hermanos, les voy a contar un testimonio que me pasó hace unos años. Y algunas veces, hermanos,
no es tanto lo malo que hicimos, sino lo más peor es las consecuencias de lo que hacemos. Noten lo que estoy diciendo, muchas veces Dios perdona nuestros errores. Si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y dice que nuestros pecados los echa al profundo del mar. Pero Dios no se hace responsable de nuestras consecuencias. Las consecuencias tenemos que sufrirlas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios nos perdona, pero Dios no se hace responsable de las consecuencias de nuestras malas acciones. Resulta, hermanos, que hace algunos años yo encontré una cita, que la cita a simple vista me llamó la curiosidad y la compartí sin saber si esa cita era verdadera o falsa. Esa cita supuestamente era una cita de Elena de White. Y yo hice una imagen sobre esa cita y la publiqué en mis redes sociales. Y es interesante cómo esa cita se compartió y se hizo viral en todas las redes sociales. ¿De qué hablaba la cita? Era una cita supuestamente de Elena de White, pero la cita había sido manipulada, había sido alterada y se le habían añadido palabras que la cita original no decía. La cita trataba de que supuestamente Dios había abandonado a la iglesia adventista porque la iglesia adventista estaba en apostasía. Y yo recuerdo que esa cita la tomé, hice una imagen y qué tremendo cómo se compartió. Otros la copiaron, otros la pegaron en sus muros, otros hasta borraron los derechos de autor, porque siempre le pongo a mis imágenes quién la hizo para evitar que me acusen de plagio. Pero es interesante, hermanos, que esa imagen se publicó por centenares, porque la cita decía que Cristo había abandonado a la iglesia adventista y se había apartado de ella porque la iglesia adventista estaba en apostasía. Terrible, hermanos, terrible. Y resulta, hermanos, de que después me vine a dar cuenta de que esa cita, hermanos, había sido mutilada. Hermanos, es interesante que esa cita decía que Cristo había abandonado a la iglesia adventista. Les voy a leer la cita, cómo decía la cita, cómo la habían adulterado. Por eso, hermanos, a la hora de compartir algo, y es una experiencia que he tomado en la experiencia cristiana, siempre que escucho algo o leo algo, siempre soy prudente para dar mi opinión. Siempre me gusta ir a corroborar o a investigar. Y esto me pasó por no investigar. Ahora, yo soy culpable de haber hecho esa imagen, para que esa imagen, ¿sabe quiénes usan esa imagen hoy? Esto es tremendo, hermanos. Los que usan esa imagen son los grupos disidentes para atacar a la iglesia adventista organizada. Que Cristo ha abandonado a la iglesia adventista porque la iglesia adventista está en apostasía. Les voy a leer la cita mutilada o la cita adulterada y después les voy a leer la cita original como dice. Esta cita, hermanos, está en inglés. En un libro o en un folleto de Elena de White que se llama Cuaderno o folleto de cuadernos de la biblioteca del Shaven. El Shaven creo que se llamaba la casa donde vivía Elena de White, porque este folleto Elena de White lo escribió en su casa, en esa casa donde vivía. Por eso es que la referencia se llama
cuaderno o folleto de cuadernos de la biblioteca de El Shaven, tomo 1, página 99, escrito en el año de 1898. Noten cómo dice la cita adulterada. Y voy a leer la cita original para que vean lo que le añadieron. La iglesia se encuentra en su estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Qué cosa tan terrible es excluir a Cristo de su propia iglesia. Sin embargo, estos están tan ciegos, tan faltos de discernimiento espiritual, que no detectan que Cristo ya se apartó de su iglesia. ¿Cómo, hermanos? O sea, Cristo abandonó a la iglesia adventista. Bueno, la cita sí dice, Cristo ya se apartó de su iglesia. Entonces, hermanos, si Cristo ya se apartó de la iglesia adventista, entonces Cristo tiene que tener otra iglesia. Y si tiene Cristo otra iglesia, significa que en Apocalipsis hay 8 iglesias, no 7. Porque la cita dice, Cristo se apartó de su iglesia. Y esta cita, hermano, me llamó la atención cuando la leí la primera vez. Y saben, hermano, nosotros los seres humanos somos propensos a darle publicidad al error. Podemos decir así que nos encanta por naturaleza el morbo. Las cosas malas se le dan publicidad inmediatamente, pero una cosa buena no a nadie le da publicidad. Una cosa buena quizás a algunos cuantos hermanos le dan publicidad, pero vaya a ser una cosa mala que eso se publica y se multiplica por doquier. Hermanos, yo me vine a dar cuenta que esta cita estaba adulterada, pero me vine a dar cuenta ya cuando habían pasado muchos años. Y hoy yo soy culpable de que esa imagen ande rondando en las redes sociales. Y esa imagen, hermanos, ¿saben quiénes la usan más para atacar a la iglesia adventista? Los grupos disidentes que atacan a la iglesia adventista organizada. Que la iglesia tenga apostasía, que Cristo se apartó de su iglesia, que hay que salir de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista es Babilonia. Hay que formar otra iglesia, hay que formar otro grupo independiente. Y al formar otro grupo independiente significa que ahí va incluido diezmos. Porque ¿cómo se va a sostener un grupo de esos a puro diezmo? Ni modo que del aire. Entonces la gente empieza a desviar los diezmos para esos grupos. Porque como la iglesia está en apostasía supuestamente y Cristo se apartó de la iglesia, entonces formemos otro grupo. Resulta, hermanos, que la cita original no dice eso. La cita original dice que la presencia de Cristo no está en medio de la iglesia, pero no dice que Cristo se apartó de la iglesia. La cita lo que está enseñando es que la iglesia es que de alguna manera ha excluido a Cristo de su medio, pero no es que Cristo se apartó de su iglesia. La cita está hablando de que la presencia de Cristo no está en medio de la iglesia. Lo que se le añadió, y voy a leer la cita original, lo que le añadieron es decir de que Cristo se apartó de su iglesia. Esa palabra no existe en el original y se lo voy a leer ahí mismo. Si ustedes tienen duda, hermanos, yo les voy a mandar ese artículo, ahí está el link de la cita en inglés original. Yo la fui a buscar en original, la traduje con una aplicación que tengo, la traduje, y cuando la traduje me quedé impactado. Empecé a leer toda la revista que Elena White había dicho o había escrito, y la sorpresa que me llevé, en ninguna parte decía de que Cristo se había apartado de la iglesia adventista. Así que yo le pedí perdón a Dios por andar de, aquí nosotros le llamamos, aquí en El Salvador usamos dicho, decimos por andar de ajolotado. Así que hoy siempre cuando veo algo, soy prudente, me gusta pensar, analizar, investigar.
Y cuando desconfío de alguna cita me gusta ir. Hoy con la tecnología, hermano, uno fácilmente se puede meter a internet. Ahí están las fuentes originales o las cartas originales de Elena de White para que uno vaya a buscar la cita, copiarla en inglés y después traducirla con un traductor. La cita original, noten cómo dice, ahí mismo, en cuaderno y folletos de la biblioteca de El Shaven, así se llama, la casa de Elena de White se llamaba El Shaven. Noten cómo dice la cita. La iglesia está en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en medio de ella. Ya vamos a ver por qué Elena de White dijo esto. Y yo quiero, hermanos, que salgan en esta noche empapados de conocimiento. Quiero que conozcan esta información, porque esta información vale oro. La cita original dice, la iglesia está en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en medio de ella. Si se forma Cristo en su interior, la esperanza de gloria, se vería la conformidad con su imagen y desaparecerían las pruebas de la iglesia que separan a los miembros de Cristo. No dice que Cristo abandonó la iglesia, no dice la cita eso. Simplemente la cita dice, la iglesia está en el estado de la Odisea, la presencia de Dios no está en medio de ella. O sea, Cristo no está en medio de la iglesia, pero no dice que Cristo se apartó de la iglesia. Ahora, vamos a ver por qué Elena de White dijo eso y cuál es el contexto de esta cita. Muy importante eso, hermano. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael, ¿y qué le motivó a predicar este tema? Bueno, me preocupa, hermano. ¿Saben por qué? Es terrible ver cómo hay personas que están atacando ferozmente a la iglesia adventista y están invitando a la gente a que se salga de la iglesia y que formen otra congregación. Es terrible, hermanos. Y sabe, hermanos, vamos a ver de que eso es otro tipo de apostasía. Tenemos por un lado la apostasía doctrinal, la apostasía que tiene que ver con mundanalidad, la apostasía que tiene que ver con libertinaje. Pero tenemos por el otro lado a grupos que se están levantando, atacando a la iglesia adventista y a su organización, diciendo que la iglesia adventista está en apostasía y que hay que salir de ella porque la iglesia ha apostatado. Terrible, hermanos. Y vamos a ver de qué ese es otro engaño satánico, hermanos. Y nosotros tenemos que ponerle filtro a cualquier mensaje que escuchemos. Tenemos que ponerle filtro, hermanos. Lo que estoy tratando de decir, y quiero que agarren esta información. ¿Saben de qué un hermano me dijo? Hermano Rafael me dijo, lo que usted dice tiene lógica. Yo no había visto este tema desde esa perspectiva que usted lo está trazando. Yo lo había visto desde otra perspectiva. Pero lo que usted dice tiene lógica. Porque yo le explicaba al hermano, hermanos, no estamos negando que en la iglesia no haya apostasía. Apostasía siempre ha habido y lo habrá hasta el final. Eso dice Elena de White. Apostasía siempre ha habido. Pero una cosa es decir, en la iglesia hay apostasía, y decir la iglesia está en apostasía. Noten que una pequeña palabra, una pequeña sílaba puede distorsionar todo y puede presentar un mensaje erróneo. Les explico. Cuando usamos los términos correctos y decimos en la iglesia hay apostasía, es claro, hay apostasía. Ordenación de mujeres, eso no tiene nada que ver con el mensaje del tercer ángel. Día de las madres, mundanalidad, música mundana que se está infiltrando a la iglesia.
apostasía doctrinal. Temas que no son parte de nuestras doctrinas, pero que se están levantando con otras ideologías, con otras doctrinas. Eso es apostasía. En la iglesia siempre ha habido apostasía. Pero el problema es, noten, si yo digo la iglesia está en apostasía, allí distorsioné todo, porque entonces allí los incluía todo. Y cuando los incluye a todos, estoy presentando un mensaje erróneo. La gente que me escucha, su mente está asimilando un mensaje erróneo. Porque si la gente escucha decir de que yo estoy diciéndoles, hermanos, la iglesia adventista está en apostasía, de una manera subliminal, estoy diciéndoles a los hermanos, yo también que estoy predicando aquí en la iglesia estoy en apostasía porque yo soy parte de la iglesia también, entonces estoy en apostasía yo. ¿Se dan cuenta, hermanos, el mensaje erróneo? Pero si yo uso los términos correctos, en la iglesia hay apostasía, eso es correcto, siempre ha habido apostasía en la iglesia, siempre ha habido. Lean los testimonios de Elena de White, lean la Biblia. Lean cómo Pablo y Pedro tuvieron que debatir con errores y apostasía que se infiltró en la iglesia primitiva. Lean cómo el apóstol Pablo tuvo que debatir con los falsos maestros judaizantes. Lean las cartas de Judas, lean las cartas de Juan, que Juan dijo que muchos anticristos saldrían de nosotros. Eso es una referencia a apostasía. Siempre ha habido apostasía, no solamente apostasía doctrinal, sino también apostasía moral. La apostasía moral que tiene que ver con pecados morales. Lean lo que dice el apóstol Pablo en los Corintios, que había ahí un joven que tenía la mujer de su padre, o sea que estaba viviendo con su madrastra. O sea, en la iglesia siempre ha habido apostasía. Lean la carta de los Corintios. Hermanos que estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos. Hermanos que estaban confundiendo la cena del Señor con glotonería. Hermanos que estaban pervirtiendo los dones espirituales, entre ellos el don de lengua. O sea, apostasía siempre ha habido. Pero les pregunto, ¿acaso el apóstol Pablo les dijo a los Corintios, hermanos, les estoy escribiendo una carta para que salgan de la iglesia y hagan otra porque están todos en apostasía? No vemos de que el apóstol Pablo trazó esa clase de mensaje. El apóstol Pablo fue enfático en su mensaje. Los temas del apóstol Pablo fueron diáfanos y claros. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. Esta cita también está en Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, página 45, párrafo 4 dice: la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea o en el estado de la Odicense. La presencia de Dios no está en su medio. Esto está en Eventos de los Últimos Días, léanlo. Ahora, yo quiero explicarles por qué Elena de White dijo esto y cuál es el contexto de esta cita. Y quiero, hermanos, que agarren esta información porque esta información vale oro. Antes de venir aquí a predicar este tema, hermanos, le pedí a Dios sabiduría, que me diera sabiduría para poder presentarles un mensaje correcto. Así que valoren esta información porque dedico horas y horas a investigar, porque no quiero condenarme por enseñarles errores, no quiero perderme, porque no creen, hermano. Hay mucha gente que me escucha y mucha gente que me lee, y yo tiemblo, no voy a creer, hermano, yo tiemblo algunas veces. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasará de mí si estoy enseñándole a la gente errores? ¿Cuánta gente se va a perder por mí? Algunas veces tiemblo, hermanos, tiemblo, y soy ser humano que puedo cometer errores, y algunas veces uno tiembla, y Pablo lo admitía. Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Ahora, ¿por qué Elena de White dijo estas palabras? La iglesia se encuentra en el estado de la Odicense, la presencia de Dios no está en su medio. Les explico. A grandes rasgos, hermanos, les voy a explicar, porque no puedo leer las citas porque son muchas. Pero yo sé que ustedes son inteligentes y van a asimilar esta información. Elena de White dijo estas palabras porque en este tiempo estaba pasando algo con la iglesia, dentro de la iglesia,
y con los líderes de la iglesia adventista en esta época. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hermanos, lo que estaba pasando era de que en esta época la iglesia, o mejor dicho, los líderes de nuestra iglesia habían rechazado un precioso mensaje que era el mensaje de 1888. En el año de 1888, Dios envió un precioso mensaje a la iglesia. Y era el mensaje de la justificación por la fe. Si ustedes quieren más información de esto, las primeras 60 páginas del libro Testimonios para los Ministros hablan de este tema. Dios envió un precioso mensaje a la iglesia adventista en el año de 1888. El mensaje de la justificación por la fe a través de los pastores Waggoner y Jones. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días, página 171. Interesante. Y sabe, hermanos, quiénes son los primeros que rechazaron este mensaje. Fueron nuestros líderes que representaban en esa época el Congreso de la Asociación General en Minneapolis. Interesante. O sea que Ellen G. White dijo: la iglesia se encuentra en el estado de laodicense, la presencia de Dios no está en su medio, porque la iglesia en esta época de 1888 rechazó este precioso mensaje, que era el mensaje de la justificación por la fe. Interesante, muy interesante. Si ustedes leen el libro Eventos de los Últimos Días, esta cita de Eventos de los Últimos Días, página 45, está en el contexto de un tiempo de ceguera espiritual. El mismo libro Eventos de los Últimos Días tiene un subtítulo y dice: un tiempo de ceguera espiritual. Nuestros líderes, la mayoría, dice la historia, que 1 de cada 3 líderes rechazaron el mensaje de justificación por la fe y lo llamaban que era satánico. ¿Saben de que la Conferencia General hace unos años sacó una preciosa película que cuando la vi esa película lloré? Y siempre que veo esa película lloro. Pero qué calidad como hicieron esa película, mi respeto. La película se llama Lo que pudo haber sido. ¿Cuánto conocen esa película? Lo que pudo haber sido. Cuando miré esa película la primera vez hace mucho tiempo, se me rodaron las lágrimas. Es terrible, hermano. Dios tenía un propósito con el mensaje de 1888. Y este mensaje era: leen Eventos de los Últimos Días. Bueno, les voy a mandar la cita, aquí están. El objetivo de Dios era, en el año de 1888, es de que nuestros líderes, el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, en 1888, aceptar este mensaje que venía del cielo. Y al aceptar ese mensaje, íbamos a recibir la lluvia tardía y el mundo iba a ser evangelizado y Cristo iba a venir en esta época. Noten que esto es terrible, hermanos. Este mensaje que estoy predicando es un mensaje de vida o muerte. El objetivo de Dios era de que en 1888, como Congreso, como líderes y como iglesia, se aceptara este mensaje y sobre la iglesia cayera la lluvia tardía y todo el mundo fuese evangelizado y Cristo viniera en esa época. Es increíble, pero por haber rechazado este mensaje de 1888, andamos aún vagando aquí en este mundo por culpa de nosotros. O sea, Cristo no ha venido por culpa de nosotros, porque igual como Israel
al rechazar el mensaje de dos hombres de Dios, José y Caleb. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando vinieron los dos espías? 10 dijeron, no vayamos, vamos a morir allí porque hay gigantes. Y 2 dieron un mensaje positivo. José y Caleb dijeron, conquistemos esa tierra porque Dios nos ha dado esa tierra en nuestra mano. Y dice que el pueblo mejor aceptó el mensaje erróneo de los otros 10 que hablaron negativamente. Y por culpa de haber rechazado ese mensaje que Dios dio a través de José y Caleb, la iglesia, o sea, Israel, anduvo vagando 40 años en Cades Barnea. Dice el Espíritu de Profecía que anduvieron como locos dando vueltas alrededor de la Canaán 40 años y nunca hallaron el camino, porque rechazaron ese precioso mensaje de dos hombres de Dios que eran José y Caleb. También Dios en el año de 1888 dio un precioso mensaje, y es el mensaje de la justificación por la fe a través de los pastores Waggoner y Jones. Eso dice Eventos de los Últimos Días. Por esa razón dijo Elena de White, la iglesia está en el estado de laodicense, la presencia de Dios no está en su medio, porque era un tiempo de ceguera espiritual donde nuestros líderes y nuestra conferencia de esa época rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Vayan a buscar en internet esa película que se llama Lo que pudo haber sido, y se van a dar cuenta que van a ponerse hasta a llorar. Véanla. Y las primeras 60 páginas del libro Testimonios para los Ministros hablan de eso, hermanos. Lean. Las primeras 60 páginas del libro Testimonios para los Ministros hablan de este compendio. El rechazo que hubo al mensaje en 1888. Cómo los líderes se opusieron. Cómo el presidente de la Asociación General en esa época, que se llamaba el pastor Butler, así se pronuncia, creo que así se pronuncia, el pastor Butler, fue uno de los que rechazó este mensaje. Es terrible, hermanos, es terrible. Ahora, en ese contexto, Elena de White dijo que nuestros líderes estaban abusando de su poder. Inclusive la historia dice que nuestros líderes de esa época tuvieron que mandar a Elena de White a Australia, porque Elena de White apoyaba el mensaje de Waggoner y Jones. Así que tuvieron que mandar a Elena de White a Australia, pero Elena de White desde Australia les escribía cartas. Y eso lo pueden corroborar en el libro Testimonios para los Ministros. Buen nombre, Testimonios para los Ministros. Habla las primeras 60 páginas de lo que pasó en 1888. Lean, hermanos, lean. En ese contexto, Elena de White dijo que nuestros líderes estaban abusando de su poder. Parece que Elena de White estaba enojada porque, hermanos, esto se puso candente, hermanos. Esto se puso candente. Eventos de los Últimos Días, página 46, párrafo 2 dice: el poder despótico se ha desarrollado como que si el cargo hubiese convertido a los hombres en dioses. Me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se le ejerza y quien quiera que lo ponga en práctica. Ella está hablando de los líderes que estaban abusando de su poder, porque estaban rechazando este mensaje de 1888. Ahora, aquí va la información, hermanos. Aquí ahora vamos a meterlos en terreno de la actualidad. ¿Quiénes son los que componían la Asociación General en 1888? ¿Quiénes eran? Esta información, hermanos, vale oro. Espero que estén anotando esta información, hermanos. Anótenla, por favor, porque esta información vale oro. La Asociación General en esta época eran unos cuantos hombres. Recuerden de que la iglesia adventista en esa época no era tan mundial como hoy. Hoy la iglesia adventista casi está en la mayoría de países. Son pocos los países donde no ha entrado la obra adventista. Pero en esta época de 1888, la iglesia adventista era bien pocos miembros. Y los que componían la Asociación General
eran unos pocos hombres. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días, página 46. Dice, hay demasiadas responsabilidades pesadas dadas a unos pocos hombres y algunos no hacen de Dios su consejero. Noten que los líderes que dirigían la Asociación General, la Conferencia General en 1888, eran unos cuantos hombres. Por eso es que hacían lo que les daba la gana. Se oponían a cualquier mensaje, se oponían a cualquier mensajero, porque los que dirigían la iglesia en esa época eran unos cuantos hombres. Dice la cita, lean. Otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 50, párrafo 5, dice: a veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerarse la voz de Dios la Asociación General. ¿Cómo, hermanos? Noten que parece que Elena de White aquí está enojada escribiendo. He visto, dice, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra en la Asociación General hacen planes imprudentes para restringir la obra de Dios, he dicho que Dios ya no la considera la voz oficial. Esta es una de las citas que usan los grupos disidentes para decir de que hoy la iglesia organizada ya no es la voz oficial de Dios, y usan esta cita. Cuando leemos el contexto, Elena de White está hablando en el contexto de 1888. Porque los que dirigían la Asociación General en esa época eran unos cuantos hombres y estaban abusando de su poder. Ahora, ¿quién ahora compone nuestra Asociación General? Hermanos, ¿qué es la Asociación General? Para los hermanos que no saben, aquí les va la información. La Asociación General hoy de los adventistas del séptimo día no es un puñado de hombres, no es un poco de hombres. ¿Quién compone hoy nuestra Asociación General? Podemos decir de que es la cabeza de la iglesia adventista terrenal. La cabeza es Cristo, pero estoy hablando terrenalmente. La cabeza de la iglesia adventista en este planeta Tierra es la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Ahora, ¿quiénes son los que componen nuestra Asociación General? No son unos pocos hombres. En los tiempos de 1888 sí eran unos pocos hombres, pero hoy no son unos pocos hombres. ¿Sabe quién la compone? Yo quisiera que alguien me lo dijera ahí. ¿Sabe quién compone nuestra Asociación General? La componen todos los representantes de la iglesia adventista de todo el mundo. Repito, nuestra asociación actual no la componen un poco de hombres como pasó en 1888. Hoy, nuestra asociación general o nuestra conferencia general la constituyen todos los representantes de la iglesia adventista a nivel mundial. O sea que la asociación general no la dirige Tel Wilson, él es el presidente de la asociación general. La asociación general no la dirige un pastor, ni unos cuantos pastores. Nuestra asociación general, nuestra conferencia general, hoy es dirigida o es representada por todos los representantes de la iglesia adventista mundial en todo el globo terráqueo. Ahora, noten lo que dice el Espíritu de Profecía. Noten cómo dice. Eventos de los Últimos Días, página 51. O sea, todo el capítulo, lean todo el capítulo. Habla de ese mismo tópico. Noten. Elena de White estaba refutando a nuestros malos líderes que rechazaron el mensaje en 1888, porque la asociación general eran pocos hombres que la dirigían y estaban abusando de su poder. Hoy es diferente, hermanos. La asociación general la componen todos
los representantes del mundo. Escuché ahí a un hermano, hermanos, es terrible, hermanos. Es terrible cómo pasa el tiempo, ya llevo 59 minutos. Bueno, pero tengo que terminar este tema porque me interesa que este tema quede claro. Hermanos, un hermano me mandó un video. Hermano, mira este video, me dijo. Y algunas veces por falta de tiempo no me queda lugar de ver tanto video porque me mandan un montón de videos, muchos mensajes, hermano. Algunos hermanos me dicen que soy orgulloso porque no les contesto. Lo siento mucho, hermano, muchos mensajes. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, pero resulta que cuando abrí mi WhatsApp, me cayó ese mensaje, por tanto lo tuve que ver primero. Y me dice un hermano, mire este video, me dijo. Y cuando toqué el enlace, me mandó a YouTube. Qué terrible, hermanos. Desde que empecé a ver el video, cuando entré al video, vi a un hermano como que si el rostro de él era el rostro de un demonio. Pero qué enojado estaba, hablando mal de la iglesia adventista y de la conferencia general, que estaba en apostasía. Qué terrible, hermanos. Pero lo vi tan enojado que hasta los ojos le brillaban. Yo no sé por qué estos hermanos se expresan así. ¿Será que algo les pasó en la iglesia? ¿Alguien les hizo algún daño? Hermanos, es terrible como yo vi ese video donde el hermano estaba diciendo que la iglesia adventista está en apostasía, que la conferencia general está en apostasía, que los líderes están en apostasía. Solamente le faltó decir que saliéramos de la iglesia y que lo fuéramos con él. Hermanos, ¿sabe qué implica decir de que la conferencia general está en apostasía? Si nuestra conferencia general, nuestra asociación general la componen todos los representantes de la iglesia adventista a nivel mundial, ¿saben qué estoy diciendo si digo eso? Que todos en el mundo están en apostasía, porque la asociación general no la compone solamente del Wilson, la compone todos los adventistas del mundo. Cuando se reúnen en determinado estado, en Estados Unidos, todos los representantes de la iglesia adventista, esa es nuestra asociación general, donde se hacen votos y se llevan al pleno temas para discutirse. Hermanos, el hecho de que en alguna conferencia ordenen mujeres o personas trans, no significa que la conferencia permita eso, que la asociación permita eso. Nuestra asociación general oficialmente ha dicho no a la ordenación de mujeres. Si una división o una conferencia hace esto, ellos son responsables de sus actos. Admitimos que en la iglesia adventista hay divisiones y conferencias liberales que no se someten al voto oficial de nuestra asociación general. ¿Me entienden? O sea, yo puedo, por ejemplo, hermanos, estos temas son profundos, yo quisiera tener por lo menos unas 4 horas, pero la batería de mi celular no soporta mucho. Escuchen, hermano. Usted no le puede llamar disidente a un hermano porque crea en que Cristo nació con la naturaleza humana caída de Adán prelaxaria o puclaxaria, porque eso no es doctrina y no es una posición oficial de la iglesia. Que podemos discutir, tener diferentes posturas diferentes, pero no puedo llamarle a un hermano disidente porque tenga una postura diferente a la mía. Tampoco yo le puedo llamar disidente a un hermano porque está en contra de la Navidad, porque la Navidad no es doctrina de la iglesia, no es algo oficial de la iglesia. Tampoco el Día de las Madres. Por ejemplo, si yo rechazo el Día de las Madres o estoy en contra del Día de las Madres, que no se celebra en la iglesia, usted no le puede llamar a un hermano, usted es apóstata, porque es una doctrina de la iglesia ni tampoco es posición oficial de la iglesia. Digo esto porque una vez un líder me estaba diciendo a mí que yo era disidente porque estaba diciendo que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza humana de Adán después de su caída, que yo era disidente. O sea, usted no le puede llamar disidente a un hermano porque crea en la TUC. ¿Saben qué es la TUC? Teología de la última generación, porque esa no es posición oficial de la iglesia. ¿Me entiende? O sea, yo puedo creer eso, usted puede negar eso, pero no puede llamarle disidente a un hermano que enseñe la TUC. Tampoco puede llamarle a un hermano disidente porque crea
de que los 144,000 son literales o simbólicos, porque esa no es posición oficial de la iglesia. Pueden haber criterios y pueden haber posturas, pero no son temas doctrinales. Son temas que se están debatiendo. Que hay dos posturas, sí, dentro de la iglesia, pero no son posición oficial de la iglesia. ¿Qué es una posición oficial de la iglesia? Es cuando un tema se lleva al pleno en la asociación general y ese pleno vota para que la mayoría apruebe eso como algo oficial y doctrinal, para que toda la iglesia mundial lo acepte como algo oficial de la iglesia. ¿Me doy a entender? Ahora, escúcheme lo que les voy a decir. Cuando decimos de que la conferencia general está en apostasía, o que la iglesia adventista organizada está en apostasía, se está incluyendo a todo. Y eso, hermanos, es un error satánico. Se lo voy a demostrar. Porque los que caen y los que están en apostasía no es la iglesia organizada. Los que caen en apostasía son los hombres. Lo dijo Pablo y lo dijo Pedro. Escuchen, hermano. La iglesia organizada no puede apostatar, porque la iglesia organizada la componen todos los adventistas del mundo entero. Estos hermanos que dicen que la conferencia general cayó en apostasía son ignorantes, indoctos de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Cómo vamos a decir que la iglesia organizada va a caer en apostasía? Que Rubén Bullón caiga en apostasía no significa que la iglesia adventista cayó en apostasía. Fue él. Que el hermano Rafael Díaz caiga en apostasía no significa que la iglesia cayó en apostasía. Soy yo. Y quiero que me comprendan correctamente el mensaje que quiero plasmar. Porque este hermano que predicaba en este video decía con un gran odio que la conferencia general está en apostasía y que ellos se habían levantado para reformar la iglesia. Ahora les voy a leer la cita del Espíritu de Profecía, donde dice de que hoy la asociación general no la componen unos pocos hombres, sino todos los representantes de la iglesia adventista a nivel mundial. Por eso es que somos una iglesia organizada. Eventos de los últimos días, página 51, párrafo 1. Ahí mismo en ese capítulo está. Noten que después de que Elena White dijo, la presencia de Dios no está en medio de los laodicenses. Y después de que dijo de que la asociación general ya no es la voz oficial de Dios, lo dijo en esa época, o por lo que pasó en esa época. Ahora noten ella lo que dice hoy. Hoy aparentemente se está contradiciendo, pero no se contradice. Lo que ella está diciendo es que hoy la asociación general ya no la componen unos cuantos hombres, hoy la componen todos los representantes de la iglesia adventista a nivel mundial. Eventos de los últimos días, página 51, párrafo 1 dice: Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando estén reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y el juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres, como pasó en 1888. Y noten cómo dice: la plena medida de autoridad e influencia Dios ha investido a su iglesia en el juicio y la voz de la asociación general, congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. O sea que hoy la asociación general la componen todos los representantes de la iglesia adventista mundial, y hoy sí es la voz oficial de Dios. La asociación general es la voz oficial de Dios. Les voy a explicar por qué, hermano. Cuando se congregan todos los representantes de la iglesia adventista a nivel mundial, Dios los preside y Dios habla a través de la mayoría. Y usted me va a decir: hermano, demuéstreme eso. No estoy diciendo que los hombres sean infalibles. Estoy diciendo que cuando se congregan, Dios los preside. Cuando están todos reunidos de todas partes del mundo, Dios los preside. ¿Sabe, hermanos, que en la Biblia encontramos un ejemplo? Hechos capítulo 15.
La primera conferencia general que se llevó a cabo en la historia fue el Concilio de Jerusalén. Los apóstoles, para discutir un tema doctrinal, ¿qué es lo que hicieron? Llevar al pleno de todos los apóstoles el tema de la circuncisión. Y Dios los presidió y al final llegaron a un consenso. Porque Dios aprueba cuando la mayoría se pone en común de acuerdo. Dios dirige los asuntos de la iglesia a través de la asociación general. Y cuando decimos lo que estaba diciendo este hermano, que la conferencia general está en apostasía, porque allá en Loma Linda sacerdotes se estaban reuniendo con católicos, o porque en alguna conferencia invitaron a un rockero, a un rapero, el hermano estaba diciendo la conferencia está en apostasía. ¡Qué terrible, hermanos! Para que la conferencia general esté en apostasía, ¿qué tiene que pasar? La conferencia oficialmente tiene que decretar oficialmente y convocar a todos los representantes de la Iglesia Mundial y decir, vamos a hacer un voto oficial. Vamos a decir que la Iglesia Adventista hoy va a cambiar su doctrina. Eso es posición oficial. Que una conferencia haga algo, que allá pasó otra cosa, que allá en otro país pasó otra cosa, que en El Salvador pasó otra cosa. Nunca podemos decir que la iglesia esté en apostasía. El término que se debe de usar es en la iglesia hay apostasía, porque Dios tiene un remanente. Ahora les voy a leer más información. Eventos de los últimos días, página 44, párrafo 4 dice, y esto es más terrible, algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. ¿Se dan cuenta, hermanos, porque yo soy adventista del séptimo día? Yo bien pudiese seguir estos grupos que dicen que tienen nueva luz o que denuncian a la iglesia que tenga apostasía o que la iglesia se unió con Roma, como un hermano que sacó un video ahí engañando a muchos seguidores. Y mire, hermano, yo no sé qué le está pasando al pueblo de Dios. Se supone que estudiamos, hermanos. Yo no sé por qué muchos hermanos se dejan engañar. Hermanos, ¿cómo se pone a creer que la iglesia va a caer en apostasía? Entonces, si la iglesia va a caer en apostasía, entonces nadie se va a salvar. ¿Se dan cuenta del gran error? Hermanos, yo soy adventista porque creo por fe, por convicción, que esta es la iglesia del Señor y lo será hasta el final, y que Él se va a encargar de purificar esta iglesia de tanta cizaña que hay dentro del seno de la iglesia. Por eso es que es el zarandeo. Hermanos, y yo quiero terminar con esto, hermanos, porque yo quiero que me hagan preguntas y se las voy a responder. Hermanos, saben de que el problema de los grupos disidentes no es doctrinal. Ellos creen lo mismo, creen en el sábado, creen en la segunda venida de Cristo, creen en la reforma pro salud, inclusive la predican mejor. Creen que hay que salir de las ciudades para el campo, creen en la verdad presente, que hay que predicar la verdad presente. Pero resulta que ellos no predican la verdad presente porque la temática de ellos es solamente atacar a la iglesia y atacar a los dirigentes de la iglesia y atacar a la iglesia organizada. Yo no los veo que prediquen un tema sólido de verdad presente, como por ejemplo hacer una exégesis de quién es Babilonia o un estudio profundo doctrinal. Ahora, el problema de los grupos disidentes, escuchen lo que les voy a decir, no es doctrinal, es eclesiástico. No quieren someterse al orden eclesiástico de la iglesia. Y yo les voy a mostrar una cita, hermanos, del Espíritu de Profecía, de que esta iglesia, a pesar de sus errores, es la iglesia del Señor. Si usted es un adventista de hueso colorado, nunca jamás debe de predicar un mensaje confuso. No podemos estar atacando a nuestra propia iglesia por los errores. Ustedes ven, hermanos, que yo en mi canal, y de paso, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Yo tengo temas muy fuertes en mi canal. Yo soy un miembro
activo en la iglesia adventista, tengo privilegios en la iglesia adventista. Los hermanos ya saben cómo predico, pero nunca más voy a usar los errores que pasan dentro de la iglesia para atacar a mi misma iglesia. Ustedes van a ver que mis temas son para exhortar, amonestar, pero son temas bien explicados para no presentar un mensaje confuso, dando a entender de que estoy atacando a mi misma iglesia. Ahora, hermanos, les voy a mostrar que aunque haya apostasía en la iglesia, no podemos nosotros abandonar la iglesia, ni tampoco podemos hacer grupos independientes. La Biblia lo condena y el Espíritu profecía, porque Dios solamente tiene una iglesia en esta tierra, y es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, noten que el problema de los grupos que atacan a la iglesia organizada, el problema es eclesiástico. El problema es eclesiástico, hermanos. El problema es con los líderes. El problema es con la conferencia general. Ahora, noten cómo dice esta cita. Ahí mismo está en el capítulo. Eventos de los últimos días, página 47, párrafo 6, dice: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Alguien me decía: hermano, significa que la iglesia, la organización de la iglesia va a existir cuando venga la ley dominical. Buena pregunta, le digo, porque algunos creen de que la conferencia o la iglesia organizada va a caer. Hermanos, esta fue mi respuesta. Cuando venga la ley dominical, nuestra organización, nuestra iglesia organizada, no es que va a caer, sino es que no se va a necesitar. Noten las palabras que son bien diferentes. Por eso es que me gusta que me pongan atención. Un hermano me decía: ¿qué va a pasar con la organización de la iglesia cuando venga la ley dominical? ¿Será que va a caer? Y yo le dije: no, hermano, porque las citas del Espíritu de profecía son reveladoras. Lo que va a pasar cuando venga la ley dominical es que la organización, o sea, todo el sistema de cómo la iglesia trabaja, a través de divisiones, conferencias, asociaciones, para que todos trabajemos unidos, unánimes, con el mismo propósito. Cuando venga la ley dominical, la marca de la bestia, no se va a necesitar eso ya, porque tendremos que salir a las montañas a huir. Pero una cosa es decir que la organización va a caer, a decir de que no se va a necesitar. Son dos palabras diferentes. Cuando venga la marca de la bestia, como vamos a tener que salir a huir a los montes, a huir, cuando venga la abominación asoladora, entonces ahí no se va a necesitar una estructura jerárquica, que hayan divisiones, asociaciones, o andar buscando templos para diezmar. O sea, vamos a andar dispersados, porque no se va a necesitar nuestra organización, pero no es que va a caer, porque Dios la va a sostener. Aquí dice la iglesia organizada. Alguien dijo también: hermano, pero la organización de la iglesia no es la iglesia. Claro que no es la iglesia, porque la iglesia son las personas, pero la iglesia es organizada. La iglesia es una iglesia de orden. Por eso es que somos una iglesia, por eso es que tenemos conferencias, divisiones, asociaciones, por eso es que tenemos presidentes de conferencias, tenemos también secretarios de campo, tenemos pastores ordenados. ¿Por qué es la iglesia? Cuando venga la marca de la bestia no se va a necesitar. Ahora, otro punto que es importante tocar, hermanos, es de que en toda área de la iglesia hay trigo y cizaña. En nuestra conferencia hay trigo y cizaña. En las iglesias locales hay trigo y cizaña, pero no es la organización que va a caer. Quienes van a caer, la Biblia dice que son los apóstatas. Elena de White dice que los que van a apostatar son los apóstatas. No es que va a apostatar su iglesia organizada. ¿A dónde dice eso? Yo no sé. Hermano, tengo 20 años de venir buscando una cita donde diga que la iglesia organizada va a apostatar o que la organización va a apostatar. No dice eso. Ahora, hermanos,
Voy a leer una cita para terminar. Esta cita, hermanos, es una cita que me llamó mucho la atención, donde dice la sierva del Señor de que Dios va a sostener a su iglesia organizada hasta el fin. Voy a ver si encuentro esa cita. Ahí mismo está, en Eventos de los Últimos Días, página 51, párrafo 3. Explico a qué se refiere Elena de White en esta cita. Esta cita está en Eventos de los Últimos Días, página 51, párrafo 3, dice. Esta cita la escribió Elena de White en el año de 1913. Elena de White murió en el año de 1915. O sea, 2 años antes Elena de White predicó esto. Dice la historia que estas palabras las dijo en un sermón que Elena de White dijo en la Asociación General de 1913. O sea que a Elena de White le permitieron el púlpito para que en el pleno, donde estaban congregados todos los miembros y representantes de la Asociación General, Elena de White predicó un hermoso sermón. Y noten con qué terminó. Noten que Elena de White no estaba predicando en un movimiento separatista o disidente. Ella estaba predicando este mensaje en la iglesia adventista organizada, en la Asociación General de 1913. Y noten cómo dijo: me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y lo continuará hasta el fin. Alguien me dijo ahí: hermano, esa cita se refiere a las almas fieles, al pueblo de Dios fiel. Suena bonito, pero cuando leemos el contexto, Elena de White está hablando en términos generales de la iglesia adventista organizada. Lean allí en Eventos de los Últimos Días, dice así: este es parte de los últimos sermones de Elena de White, del mensaje final de Elena de White a la iglesia adventista del séptimo día en la asociación del Congreso General. Estas palabras animadoras fueron leídas en la sesión por el presidente de la Asociación General, el pastor A.G. Daniels. Hermanos, cuando leí esta cita, hermanos, mi cabeza dio un giro a 360 grados. Estas citas me llenan de ánimo. ¿Saben por qué, hermanos adventistas? No importa lo que esté pasando en la iglesia, y vamos a ver cosas peores, porque estamos en tiempo de apostasía. Van a haber cosas peores. No se alarmen, no se alarmen. Como dijo el pastor Morris Benden, no abandone el barco. Vamos a ver cosas peores en la iglesia, porque el diablo está haciendo de la suya, lo admitimos. Estamos en el tiempo del zarandeo, pero ¿por qué lo vamos a alarmar? Lo que nos debe de llenar de ánimo, que esta iglesia, a pesar de debilitada que esté, estamos pasando una crisis. Admitamos que estamos pasando una crisis de la Odisea, pero aún así, esta es la iglesia de Cristo, que Dios va a sostener a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y dice: puede ser que la iglesia esté por caer, pero no caerá. Ella está hablando de la iglesia adventista. Hermanos, es importante que nosotros sepamos hacer diferencia cuando Elena de White está hablando de la iglesia como almas fieles y cuando Elena de White habla de la iglesia en términos generales como institución organizada. Cuando Elena de White dice, aunque esté la iglesia, pareciera que la iglesia va a caer, pero no caerá. Ella está hablando de la iglesia organizada, pero dice, pero, bueno, Rafael, ¿qué dice, hermano? ¿me permite? Yo tengo la cita. Léala. Dice acá, es Mensajes Selectos, tomo 2, página 436, escrito en 1886. Dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie. Amén. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Oiga, hermanos, qué terrible, hermanos. Hermanos, ¿escucharon esa cita? Anótenla. Puede parecer que la iglesia caiga, pero no caerá.
si ustedes leen todo el contexto, vayan a leer la cita. Elena White está hablando de la iglesia adventista organizada. ¿Quiénes son los que caen? ¿Saben, hermanos? Mire, hermano, por eso es que les digo, hermanos, a mí me tienen por orgulloso, que soy arrogante por mi forma de predicar, pero es mi forma de predicar, hermano, no es que sea arrogante ni que me crean más que otros, porque hay muchos que así me critican. Hermanos, por el amor de Dios les voy a decir y se lo digo con todo mi corazón, póngale filtro a las predicaciones que usted escucha. Mire, hermanos, en YouTube hay muchos canales que se dedican a atacar a la iglesia adventista y sus líderes. Y sus mensajes, ¿saben en qué terminan? Analice, póngale filtro. ¿Saben en qué terminan estos mensajes? Sean analíticos. Y saben, hermanos, que muchos hermanos, a través de mis predicaciones, Dios los ha bendecido para que puedan ver desde otra óptica las cosas que están pasando en la iglesia. Me dice un hermano, yo por escuchar estos canales había agarrado un gran odio con la iglesia adventista, pero cuando lo empecé a escuchar a usted, veo las cosas desde otra óptica. No había visto estas cosas desde esa óptica. Saben, hermanos, que estos canales que se dedican a atacar a la iglesia adventista, saben sus sermones en qué terminan. Lean la conclusión de los sermones y después de que escuchen el sermón, sean analíticos. Yo sí soy analítico. La Biblia dice que hay que probar los espíritus. Después de que escuché el sermón, vi que el sermón terminó en odio. No terminó en a la gente llamarla a la unidad, a que perseveren hasta el fin, de que se consagren a Dios, de que estudien la Biblia, el Espíritu de profecía. Termina el estudio en odio. Se dedicaron a atacar a la iglesia y a la organización. Después de que escucho yo el sermón, ¿saben qué es lo que hago? Hagan esto. Por favor, háganlo y van a ver que es cierto. Y después me van a decir, hermano Rafael, es verdad lo que usted dice. Me voy a los comentarios. Qué terrible, hermanos. Más de 1000 comentarios hablando despectivamente de la iglesia adventista. Ni uno hablando bien. Explíqueme, ¿por qué ni uno habló en bien? Porque estos falsos maestros lo que buscan es implantar odio, enemistad con la iglesia adventista. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. Y lo digo para honra y gloria de Dios. Para mí, en lo personal, uno de los mejores pastores que yo respeto y admiro, no lo idolatro, pero lo admiro y lo respeto, porque habla a la ley del testimonio. ¿Saben de quién estoy hablando yo? Dios lo usó a él para que yo fuera adventista el séptimo día. Yo soy reciente a estar en la iglesia. Yo venía de las calles, de lo oscuro de las calles. Pero Dios usó a un hombre de Dios para que yo conociera el mensaje adventista y gracias a que Dios usó a ese hombre, yo estoy aquí predicando. Y ese es el pastor Esteban Boro. Yo me convertí al adventismo. ¿Saben por qué me convertí al adventismo? Por haber escuchado una tremenda conferencia que antes no existía en video. Era puro audio. Vi esa conferencia que el pastor Esteban Boro dio quizás cuando él estaba joven. Es una conferencia que se llama Los secretos del libro de Génesis. Cuando escuché toda esa conferencia, dije yo me voy a bautizar en la iglesia adventista. Saben de que el pastor Esteban Boro, noten los temas del pastor Esteban Boro, son mensajes fuertes, de exhortación, de amonestación, pero noten cómo terminan al final los mensajes, en llamar a la gente al arrepentimiento, a la unidad, que permanezcan en la iglesia. Nunca el pastor Esteban Boro ataca a la iglesia organizada, porque los temas del pastor Esteban Boro van centrados en unidad para que la gente busque el camino correcto y permanezca en la iglesia y que la gente persevere hasta el fin. Mientras estos grupos que se dedican a atacar a la iglesia, noten en qué terminan. O sea, lo que dicen es verdad. No estoy diciendo que lo que están predicando sea verdad. El problema es de que eso lo usan para meter el error, para implantar en la gente un sentimiento de amargura y odio contra la iglesia adventista y contra los líderes. Vayan a ver los comentarios. Solo pesten en contra de la iglesia. Hermanos, yo no veo el predicador. Mire,
Por eso es que a mí me gusta, hermano, yo les digo a los hermanos, cuando usted ve los temas del hermano Rafael Díaz, después de que termine de ver los temas, vaya a ver los comentarios. Vea los comentarios. ¿Qué le inculco a la gente cuando yo predico? Los hermanos me dicen, hermano, gracias porque no sabía esto. Gracias porque aprendí. Gracias porque el objetivo de los predicadores no es implantar odio en la gente. Dígame usted, ¿qué me saco yo? Escuchen, hermano, no estoy diciendo que hay que justificar el error. No me vayan a malinterpretar. Porque para eso muchas veces somos buenos para sacar de contexto lo que está diciendo el predicador. ¿De qué me sirve, hermanos? Oigan bien. ¿Qué gano? Y con esto voy a terminar. ¿Qué gano? Hacer un video, subirlo en mi canal, de un pleito que pasa en mi iglesia. O sea, pasó un pleito aquí en la iglesia, yo lo grabo y lo subo a las redes sociales. Eso es diabólico, hermanos. Porque si hubo un pleito, una discusión local en la iglesia, ¿sabe qué es lo que recomienda el Espíritu por sí? Eso tiene que quedar allí en la iglesia y solucionarse en la iglesia. Pero ¿qué me saco yo con publicarlo? Porque lo que buscan estos falsos maestros es que la gente hable mal de la iglesia. Y los débiles en la fe, ¿sabe qué es lo que dicen los débiles en la fe? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia adventista si ni ellos mismos no se quieren? Hermano, esto es delicado y esto es debido a muerte. Y Dios va a pedir cuenta a estos falsos maestros por estar llevando la perdición a muchos hermanos. Hermano, ¿de qué me sirve yo publicar un pleito aquí en la iglesia y publicarlo en público? Esa es una gran pedrada para la obra de Dios, hermano. Admitimos, hermanos, que en muchas iglesias adventistas hay injusticia. Yo lo admito, no estoy diciendo que no. Pero ¿de qué me sirve que el hermano Rafael Díaz en su canal publique un pleito de la iglesia? Dígame, ¿qué me saco? ¿Cuál es la ganancia? Yo quiero que me escriban, me digan después de que terminemos esta clase, ¿qué voy a ganar yo? Nada. Lo que voy a ganar, hermano, es de que la gente no quiera saber nada de la iglesia y que la gente diga, ni entre ellos mismos se quieren. Miren cómo están. Seamos prudentes. Y por eso, hermano, yo inicié con este tema de apostasía, para que comprendamos, hermanos, que apostasía, esto también es apostasía. Cuando nosotros atacamos a nuestra propia iglesia, cuando nosotros hablamos más de nuestros líderes, porque muchas veces nosotros generalizamos y creemos de que todos están así. No, hermano. Saben de que muchos hermanos, cada sábado encuentro hermanos diferentes aquí en la iglesia. Algunas veces no me encuentran porque ando predicando en otra iglesia. Y vienen aquí a la iglesia y vienen entrando aquí a la iglesia, al templo, y los hermanos, ¿de dónde los visita? Venimos de España, venimos de Nueva York, venimos. Mire, aquí se congrega el hermano Rafael Díaz. Sí, Dios, porque ven el mural acá. Andamos buscando al hermano Rafael Díaz. Pero como no me avisan que van a venir acá, no me encuentran. Pero vienen a buscarme aquí a la iglesia. Y cuando vienen aquí a la iglesia, a mi país, se dan cuenta de que todo es diferente. La iglesia aquí, adventistas en El Salvador, son iglesias conservadoras. Aquí no va a ver que andamos permitiendo rock. Aquí no permitimos que mujeres sean ancianas o pastoras. Aquí nuestros mensajes son pura verdad presente. Y los hermanos dicen, yo estaba equivocado, yo pensé que todas las iglesias eran así. Ahora comprendo, me dicen, el pecado de andar generalizando. Dios tiene un remanente. Y a pesar de que la iglesia en algunos países está en crisis, y nos incluimos, a pesar de que estamos en crisis espiritual, somos la Odisea, lo admitimos, pero aún así sigue siendo la iglesia del Señor. Téngalo por seguro, la iglesia del Señor es esta, y no podemos incentivar a nadie a la disidencia y la apostasía. Hermanos, yo les voy a mandar este artículo. Aquí, mire, tengo como 30 citas aquí de MAPE, pero no las puedo leer porque no salimos aquí. Entonces, hermanos, el objetivo de este tema, hermanos, es de que nosotros afirmemos nuestra fe. Lo que me he propuesto con este tema es, si usted antes estaba desanimado, no se desanime, hermano. Siga adelante. No se aflija porque vea errores en los líderes o porque vea cosas de que no le gustan. No se aflija. Siga adelante. Persevera hasta el fin.
No ponga su mirada en los hombres, ponga su mirada en Cristo Jesús, porque el dueño de esta iglesia es Cristo y Él la conduce hasta el fin. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.